voy a explicar paso por paso cómo hemos hecho uno de los barcos de la primera circunnavegación. El primer paso se empieza por el trazado del barco en chapa. Pues nosotros vamos a tener un papel grande con un montón de piezas que habrá que calcar más adelante. Esas piezas van a tener un número que va a ser el orden de las piezas donde va a ir la formación del barco. El segundo paso fue cortar con la radial o con la cizalla eléctrica todas las piezas que anteriormente habíamos calcado en el metal. Aquí viene la parte donde empezamos a soldar. Hay algunas piezas que, bueno, algunas no, todas hay que soldarlas para que el barco esté ya formado y firme. Ya cuando teníamos la forma del barco bastante bien hecha, lo que tocaba poner el mástil. Pues el quinto paso fue poner los tres mástiles con cada mástil con su vela, ¿no? Y por último la cesta. Pusimos una cesta aquí. Esto es la cesta. Esto. Entonces, después podemos hacer distintos detalles en el barco cuando lo tengamos acabado ya, como un cañón o un ancla o algún barco así que esté al lado colgando, cosas de coraje. Y como los cañones, los cañones aquí, las barandillas y las escaleras aquí, y las barandillas aquí. ¿Vale? Cuando sueldas, alrededor se forma como una especie de suciedad y queda muy feo, así que había que lijarlo. Y por último, ya que es muy obvio, había que pintarlo. Yo, en mi caso, en nuestro grupo hemos elegido el color bronce y la verdad es que cuando lo estamos pintando parecía un color bastante feo, pero al final quedó muy bueno. I'm talking about the byline. In sailing, the byline defined as the imaginary line that passing from bow to stern of the boat divides the ship in two equal sections and can see from a top view, with one positioned of the stern of the ship facing the bow. The byline will divide the ship into two sections called bands. The starboard side will be the one of the right to the center line. The port side shall be the one to the left of the byline. I hope this is okay. I'm going to talk the sail. The sail is any surface, generally a piece of cloth or a strip of plastic material used to port a boat through the action of the wind on it. The set of at the sail of the boat form the canopy, which is part of what is called the rigging of the boat, and that's what I'm going to talk about the sail. I'm going to talk about the barrels of our boat. To start with, the base is a crew. I deserve the barrel in general, and the wheels are bar electrodes. One to make the shape of the wheel, and two other pies to make as a king of rim. And we have pulled all that together by welding.
Hi, my name is Javier Simon, and today I am going to talk about the part of the ship that is the stern. In nautical, the stern is the rear termination of the structure of a ship is also called a stern, considering it divided into three equal parts from the box. Bueno, definition of mast. A mast is a stick that used to support something. It may be in this sense the stick with which a flag is woven. In the case of large ships, It is the height of the submerged part of the helmet. It can also be defined of the vertical measurement taken from the keel to the waterline. It can also be called a deep draft vessel. The hull is the external frame or external structure from a ship. The hull can be of iron, wood, steel, rubber. Is computed by the keel, the floor, the strings, the cover, and the group. Os voy a hablar sobre unas de las características de los lugares donde se pararon los hombres de la primera circunnavegación. Y exactamente voy a hablar del puerto de Cebú, en Filipinas. Su clima aproximadamente es entre 27 y 30 grados. La flora que he encontrado yo son las palmeras, ya que hay muchas. Y sobre la fauna os hablaré del tiburón ballena. A pesar de ser muy diferentes de otros tiburones, como por ejemplo el tiburón blanco, su tamaño puede llegar a medir 12 metros y pesar casi 21 toneladas. La cultura en Puerto Cebú es hispánica de Asia. Y los monumentos que destacan es la Cruz de Magallanes. Y como ya os he dicho al principio, como el Puerto Cebú se encuentra en Filipinas, pues el idioma principal es el filipino. Voy a hablar de Cabo de Buena Esperanza y de cómo hemos realizado barco Nao Victoria. Pues el clima de Cabo de Buena Esperanza, la temperatura calurosa desde el 22 de noviembre al 11 de marzo, la temperatura es de más de 27 grados. Y la temperatura fresca desde el 19 de mayo al 15 de agosto es de 18 grados. La flora, hay finbos, unas 3.000 plantas y con mucha variedad de especies. Y la fauna, hay alrededor de 250 especies de aves y grandes herbívoros como antílopes y madriles. Buenas, a continuación hablaré sobre Bahía Sepetiba. Bahía Sepetiba se encuentra en el litoral brasileño del estado de Río de Janeiro. Consta aproximadamente de 305 kilómetros al cuadrado de área. Limita al nordeste con Sierra del Mar, al norte con la Sierra de Madureira, al sudeste con el macizo de Piedra Blanca y al sur por la restinga de Marambaya. Cultura y costumbres. El carnaval quizás sea la festividad más conocida a nivel mundial que se lleva a cabo en Brasil. Cada región del país tiene su forma de celebrar estos 4 días sin parar. Una de las cosas más populares de Río de Janeiro es la competencia de samba entre las distintas escuelas de todo el país. El carnaval más popular es el que se celebra en Río de Janeiro. El fútbol, también parte de la tradición, no por nada es el país con 5 copas mundiales. La religión es un punto de convergencia para distintas religiones que hacen vida dentro del país, demostrando su capacidad de integración y respeto. Fauna de Río de Janeiro. En la floresta de Tijuca, por ejemplo, habitan más de 200 especies de animales, entre las que destacan
serpientes como la coral y la yararaca, reptiles como iguanas y calangos, coloridas aves como la saira, la rendeira, el tangará o el bellaflor, que es mejor conocido en español como el colibrí, y otras de mayor tamaño como gavilanes y yapuquembas. Mi zona se llama Canal de Suez. El clima en el Canal de Suez los veranos suele ser largo, con un clima cálido, húmedo, árido y despejado. Los inviernos son frescos, secos y mayormente despejados. Se encuentra en Egipto y a continuación viene la flora. La flora esa zona no tiene mucha flora, ya que es una zona casi desierta donde hace más de 37 grados. Y para finalizar esa zona viene la fauna, que suele haber aves de presa como águilas, halcones, buitres, búhos, milanos y gavilanes. Se encuentran muchas especies de insectos también, como escarabajos, mosquitos, moscas y pulgas. En el desierto hay muchos escorpiones. En el río Nilo y en los lagos detálticos hay unas 70 especies de peces. Hola, soy Javier Simón y hoy voy a hablar del clima, la flora y la fauna de la bahía de Sepetía, que está situada en Río de Janeiro, Brasil. Tiene un clima tropical con abundantes lluvias. Las temperaturas son muy altas a lo largo de la costa. La flora tiene cientos de hectáreas de selva tropical y la fauna tiene especies típicas de la mata atlántica. La primera vuelta al mundo es bastante desconocida, ya que hay infinidad de detalles que pasan desapercibidos y que son realmente importantes. La pregunta que más hace la gente cuando hablan de ese tema es ¿cuál fue la clave del viaje, ¿no? ¿Para qué se ha hecho el viaje? Cuando te preguntas qué fue lo más importante, que si en los barcos lo más importante, los navegantes, ¿no? Y quizás la respuesta más correcta a esa pregunta será que se ha realizado ese viaje, ¿no? Y sobre todo que han llegado de donde han salido. Pero en lo que os voy a comentar a continuación quiero centrarme en algo fundamental. En algo tan pequeño como un código de barras, pero igual de importante. Y es en los instrumentos de la navegación. Seguramente cuando oyes instrumentos de navegación lo primero que se te pasa por la cabeza es la brújula, pero en el viaje que realizó Magallanes, en la primera circunnavegación, necesitaba algo más. ¿Cuál crees que era el instrumento más útil para Magallanes en su viaje? A continuación, mis compañeros de mi clase os van a hablar sobre los instrumentos que se han usado. Las cartas náuticas es que eran una representación de aguas navegables y regiones terrestres. Normalmente indica las profundidades del agua y las alturas del terreno, la naturaleza del fondo, detalles de la costa, incluyendo puertos, peligro y la navegación, localización de luces y otras ayudas a la navegación. Vamos a ver. Lo que quiero decir yo con esto, que las cartas náuticas se hacían normalmente para representación a escala de aguas navegables y que también representaban luces y un par de cosas también. En náutica, un compás es el nombre genérico que recibe el instrumento utilizado para determinar direcciones y rumbo a bordo de un barco. Es un instrumento de navegación que proporciona una dirección de referencia respecto al norte en el plano horizontal y permite la medición de ángulos horizontales con respecto a esta dirección. Hoy en día los compases se gradúan a 0 grados al norte
a 359 en el sentido de las agujas del reloj. Hay diferentes tecnologías de De la compás. ampolleta, que es el reloj de arena especialmente usado por los marinos. La ampolleta constaba de dos recipientes unidos por un cuello y tiene como función medir el tiempo a medida que va cayendo la arena a la mitad inferior. En la navegación marítima usualmente se usaba una de media hora para medir el tiempo y otra ampolleta de 10 o 28 segundos junto a la corredera para medir la velocidad del barco en nudos. Y esa es la función de la ampolleta en los barcos que se usaba antes, en la marítima. La brújula. La brújula fue creada en China aproximadamente en el siglo IX con el fin de determinar posiciones en mar abierto. Inicialmente consistía en una aguja imantada flotando en una vasija llena de agua. Más adelante fue mejorada para reducir su tamaño y facilitar el uso, cambiándose la vasija por agua por un eje rotatorio y añadiéndose una rosa de vientos que sirve para calcular direcciones. Actualmente las brújulas han recibido pequeñas mejoras que, si bien no cambian su sistema de funcionamiento, hacen más sencillas las mediciones a realizar. El astrolabio era un instrumento que se utilizaba para orientarse, que permitía determinar la altura de un astro y deducir, según está, la hora y la latitud. Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, quería daros la enhorabuena porque creo que os la merecéis. El trabajo que habéis hecho en el taller con los barcos ha sido espectacular. Y bueno, quiero que os sintáis orgullosos de ustedes mismos y espero que este trabajo os sirva también para el futuro, ya que al ser un trabajo muy complejo, que al principio lo veíais imposible y después habéis visto que erais capaces de hacerlo, espero que os sirva para el futuro en cualquier dificultad de la vida, que sepáis que ustedes podéis con todas esas cosas. Si habéis podido con esto en esta etapa de vuestra vida que no estáis formados y poquito a poco os habéis puesto y lo habéis sacado adelante, os puedo asegurar que podéis llegar a grandes cosas. Thank you very much for your work and we are very proud of you. Gracias por vuestro trabajo y estamos muy orgullosos de vosotros. Hola chicos, ¿qué tal? Nada más que quería daros la enhorabuena por lo bien que habéis hecho el trabajo de la circunnavegación, lo bien que ha salido todo y de daros mucha suerte para el futuro. Un fuerte abrazo. Enhorabuena por el trabajo, si es que cuando queráis sois los mejores, así que este aplauso es para vosotros.